Queremos solucionar la ecuación lineal multipaso dada en una variable. Tenemos algunos pasos para resolver ecuaciones lineales multipasos a continuación aquí en rojo. Lo principal para recordar es que el objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Ahora, esta ecuación parece un poco más desafío porque contiene fracciones. Y mirando el primer paso a continuación, queremos borrar las fracciones o decimales de esta ecuación. Para hacer esto, queremos multiplicar cada plazo de la ecuación por lo que sería el menor denominador común, cuando tenemos el denominador de 5 y 4, que también debe ser el menor múltiple de 5 y 4. Por lo tanto, en este caso, queremos multiplicar cada plazo a los 20, y que debe eliminar las fracciones de la ecuación. Si tiene mucho tiempo para determinar cuál sería el menor denominador común, puede multiplicar los denominadores juntos. Puede no ser el menor denominador común, pero todavía funcionaría. Solo requeriría una simplificación adicional más tarde. Así que queremos multiplicar cada término en esta ecuación por 20, que producirá una ecuación equivalente sin fracciones. Tenemos 20 por 2 5x 2 5x más 20 por 4 esto debe es igual a 20 por 1 4x. Ahora, cuando las fracciones están involucradas, iré adelante y pondré el 21, y ahora pasaremos y determinaremos cada uno de estos productos. Mirando este primer producto, aviso de que 5 y 20 comparten un factor común de 5. Hay unos 5 hexaneutones 5, y 4 5 hexaneutones 20. Aviso ahora nuestro denominador igual 1, así que multiplicamos. Solo vamos a tener 4 por 2xx que va a darnos 8x más 20 por 4 que es 80 deben es igual a 20 por 1 4. Y, de nuevo, esto simplifica, factor tan común de 4 aquí. Hay 1 4 hexaneutones 4, y 5 4 siemens en 20. De nuevo, aviso al denominador igual 1. Así que solo tenemos 5x. Así que hemos despejado las fracciones ahora. Y la solución a esta ecuación es la misma que una solución a la ecuación original. Ahora, recuerda nuestro objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Y ahora tenemos términos variables en ambos lados. Así que necesitamos agregar o restar para tener la variable en un lado. Así que queremos eliminar el más 8x en el lado izquierdo de la ecuación, podríamos restar 8x en ambos lados de la ecuación. Si queremos eliminar el 5x a la derecha, podríamos restar 5x en ambos lados de la ecuación. Realmente tendremos un poco menos trabajo si resultamos 8x en ambos lados de la ecuación. De nuevo, la razón que hacemos esto es 8x. 8x sería 0, así que ahora este x plazo a la izquierda ha sido. Y estamos izquierdo con 80 igual 5x. 8x que sería 3x. Y ahora estamos a un paso de distancia. 3x significa menos 3xx. Para deshacer esta multiplicación y aislar la variable, dividiremos ambos lados por menos 3. Menos 3 dividido por menos 3 siemens 1, y un xx es x, y 83 no tienen factores comunes. Para que podemos expresar esto en una pareja de maneras. Si queremos dejarlo como una fracción incorrecta o en forma de fracción, solo sería menos 83, que es probablemente como verías la solución lista. Pero podríamos convertir esto a un número mixto, y vamos adelante y mostremos eso. Así que tenemos x igual menos 83, recuerda que no importa cualquier lado de la variable, está encendido tanto tiempo como está aislado. Esto también debe ser igual a un número negativo mixto. Para encontrar el número mixto, tomaremos 80 y dividir por 3. Bueno, hay 2 3 en 8, 2 por 3 es 6, 2 derriba del 0. Y hay 6 3 en 20, 6 por 3 es 18. Tiene un restante de 2, que significa menos 83 igual menos 26. Entonces la parte de fracción va a ser el restante. Sobre el inventor, tenemos menos 26 y 2 3. De nuevo, estos son equivalentes, uno escrito como una fracción incorrecta, y uno escrito como un número mixto. Espero que hayas encontrado esto útil. Y, de nuevo, miraremos más ejemplos en el siguiente video.